para empezar, me gustaría también hacer como la comparación de la forma en la que ven las religiones del judaísmo y del islam sobre Jesús, porque tienen una visión bastante diferente. Pero para comprender un poco más de eso, me gustaría primero entender quién fue Jesús, cuál es su historia. Entonces, ¿quién fue Jesús? Tenemos que comprender el mundo en el que nació. Él no surge de la nada, no fue... En su aparición en la Biblia no fue repentina, sino que estuvo planeada. Amén. Y la historia de Jesús empieza desde el pueblo judío. Él nace dentro del pueblo judío en Belén. Y que el pueblo judío, que además tenía el judaísmo como su religión, quienes estaban esperando al Mesías durante siglos. Ellos tienen una visión diferente de Dios comparado a nosotros. Ellos no creen que Dios es trino. Ellos piensan que Dios es uno solo y que es que no creen en la Trinidad de Dios, que vendría a ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas dentro de un mismo ser. Y si lo comparamos también con el Islam, ellos tampoco creen en eso, tampoco creen en la Trinidad. Los judíos veían a Jesús más como a una persona que en realidad no tiene ninguna autoridad, que no representa nada realmente importante. Mientras que en el Islam, aunque sí creen que fue una persona relativamente importante, para ellos era un gran profeta y podía hacer milagros, cosa que los judíos no creían. Aunque según el Islam ellos creen en eso, no creen que ese poder viene de Dios, sino que es como, no creen que Jesús podía hacer milagros porque él directamente era Dios, sino porque tenía un poder prestado de él, pero no era él como su esencia. Y volviendo a la historia de Jesús, él nace en Belén, y crece con una vida normal dentro de la fe, y realmente no se conoce demasiado sobre él en su etapa de crecimiento, pero en el momento en el que él es bautizado, ahí las cosas cambian. Ahí es donde empieza su ministerio. Empieza a predicar, a realizar milagros, reunir discípulos, también incomodando a las autoridades religiosas judías de la época, llamando a los fariseos y escribas, quienes Jesús les llamaba hipócritas, que se preocupaban por lo externo y se despreocupaban de lo interno. Entonces, estas autoridades, los fariseos y escribas, empezaron a verlo como una amenaza para su autoridad y decidieron acusarlo de blasfemia y querían sentenciarlo a muerte. Para eso, utilizaron a Judas Iscariote, quienes lo sobornaron para que él traicionara a Jesús por un poco de dinero. Y al final la traición se consumó y acusaron a Jesús de blasfemia, y como legalmente no podían ejecutarlo, llamaron a cambiar la acusación a decir que él era el rey de los judíos, y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador romano de la región de Judea en ese momento, y querían sentenciarlo a muerte. Al final Poncio Pilato cedió ante la presión y realmente se consumó la sentencia a muerte en la cruz de Jesús. Y él, Jesús, es obligado a ponerse una corona de espinas y cargar una cruz mientras es azotado. Y al llegar al lugar, lo clavan de manos y pies a la cruz y lo levantan, mientras es completamente humillado. Después de varias horas, Jesús termina muriendo y es sepultado en
en una tumba que está sellada con una gran piedra. Pero la historia de Jesús no termina ahí. Al tercer día Jesús ya había desaparecido. Y luego Él también se aparece a sus discípulos y a más de 500 personas que lo pudieron ver resucitado. Esto no ocurre porque sí, es porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, Él, después de haber sido resucitado, durante 40 días le enseña al reino, le enseña a la gente sobre el reino de Dios, hasta que lo lleva a la gente a un monte, los bendice y asciende al cielo, desapareciendo entre las nubes, demostrando que Él era el Hijo de Dios. Y me gustaría mencionar una película basada en hechos reales que se llama El caso de Cristo. La película es protagonizada por un periodista ateo que estaba obsesionado con demostrar que Jesús no era quien decía ser, o que no tenía la autoridad que decía tener. Pero él, cada vez que hacía sus investigaciones, también sobre la historia de Jesús, de lo que vivió, de cómo fue ejecutado, al parecer empezó a ver que todo lo que se decía de él era cierto, y poco a poco empezó a darse cuenta que él empezaba ya con una premisa que estaba equivocada. Entonces, al final de la película, esta persona termina convirtiéndose al cristianismo. Amén. Quería mencionarlo porque también en esa película incluyen varias cosas que tienen que ver con la muerte de Jesús, de lo que pasó, de cómo también le clavaron una lanza en el costado y le salió agua y sangre, y eso tiene su explicación científica también, que se muestra en la película. Entonces, volviendo al judaísmo y el islam, desde la perspectiva judía, Jesús nunca tuvo una autoridad, como había dicho. Y desde el islam tampoco no era el Hijo de Dios según el islam. Pero nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, creemos en la Trinidad de Dios, y pensar lo contrario significaría contradecir sus propias palabras, las palabras de Jesús. Y entonces, como cristianos, ¿cómo podemos estar preparados para defender la postura de que Jesús es Dios? Para eso tenemos que conocer su palabra, conocer quién fue Jesús, qué acciones tomó, qué cosas hizo que para nosotros son sobrenaturales. Entonces, voy a dar un primer punto. Jesús habló con autoridad que solo le pertenece a Dios. Como pude mencionar antes, Jesús lo acusaron de blasfemia por decir que Él era el Hijo de Dios, dando a entender a los judíos que Él se estaba haciendo igual con Dios. Me gustaría leer en Juan 10, 30 al 33. Si lo pueden poner. No, pues eso. No, espera. A ver. Yo y el Padre uno somos. Aquí Jesús habla con autoridad y no da mucho espacio a interpretación. Está diciendo directamente que Dios Padre y Él son uno. Y esto los judíos no se lo tomaron muy bien, si leemos el siguiente versículo. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Aquí Jesús, con buenas obras, se está refiriendo a los milagros que ya había realizado. Ya había dado señales de que Él era el Mesías. El 33. Y respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Como los judíos no podían creer que Jesús es realmente Dios,
lo veían como una persona normal que simplemente se quería ser Dios. Pero siendo que aún así, a pesar de los milagros que el mismo Jesús realizó delante de ellos mismos, incluso antes, aún habiéndolo visto, no podían creerlo y lo llamaban blasfemia. Y en estos pasajes bíblicos no es la primera ocasión ni la única en la que Jesús da a entender cosas como estas. Ahora me gustaría leer en Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí Jesús menciona que Abraham existiese, que antes que Abraham existiese, Él es. No lo está diciendo de forma física. Jesús en ese momento quizás no tenía más de 40 años, pero más bien lo está diciendo en su esencia. Amén. Adjudicándose la misma cualidad que solo Dios posee. Amén. De existir antes de todo lo que ha sido creado y fuera de tiempo. Porque aunque dice antes que Abraham fuese, que está refiriéndose al pasado, dice yo soy y no está diciendo yo fui. Amén. Dando a entender que no solo existe desde antes de Abraham, sino que tiene una existencia continua, sin un inicio o un final. ¿Quién más tiene esa cualidad además de Dios? La respuesta es nadie. Entonces, ¿qué es lo que está intentando decir Jesús aquí? Indirectamente, Él dice que Él es Dios. Amén. 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 Jesús, además de dar a entender que existe en todo tiempo con sus palabras, también recibe adoración. Veamos Mateo 14:33. Amén. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este versículo tiene el contexto de que y ellos se asustaron, pero Jesús los tranquilizó. Cuando se sube a la barca, el viento se detiene y los discípulos le adoraron. En la Biblia se menciona que la adoración no puede ser hacia cualquier criatura. Entonces, pero con Jesús se hizo esa excepción, porque Jesús no era cualquier criatura. Jesús es el Hijo de Dios, Amén. Dios mismo hecho carne, Amén. el único digno de adoración. Amén. Amén. Jesús no solo se autoproclamaba ser Dios directa o indirectamente, sino que también hacía cosas que solo Dios puede hacer. Leamos en Marcos 2, del 5 al 12. Amén. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así este? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego a Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: y aquí te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Aquí en estos versículos podemos ver cómo los judíos dudan de Jesús.
llamándolo blasfemo al perdonar los pecados del paralítico, porque el perdonar los pecados es una cualidad que solo a Dios le pertenece. Amén. Amén. Pero cuando lo acusaron de blasfemo, Jesús ordenó al paralítico que se levante, y él se levantó. No son solo palabras, es una orden divina que desafía la realidad que conocemos. Amén. Es una persona cualquiera no puede hacer acciones como estas. Jesús realizó muchas acciones de sanación, como sanar al paralítico, sanar ciegos de nacimiento, a sordos, leprosos y muchos otros enfermos, mostrando una autoridad sobre la propia enfermedad. Pero no solo eso, Jesús también tenía autoridad sobre la naturaleza, Amén. como podemos ver en Marcos 4, 39 al 41. A ver. 29. Amén. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ningún hombre ordenaría al mar o al viento que se detenga esperando que lo haga, pero sin embargo a Jesús le obedecieron. Amén. Y bueno, aquí esto también me recuerda a una escena de una serie que he visto, que se llama Vinland Saga. En ella aparece un rey que es considerado el hombre más poderoso del reino, y con el apoyo de toda su gente, y alardeando de su poder, apuntó al mar y le ordenó que se calmara, pero no pasó nada. El mar, las olas no se calmaron, porque él no tiene ninguna potestad sobre ello, no tiene ninguna autoridad. Él poco a poco se da cuenta de eso. Por más poderoso que pueda ser en el mundo terrenal, por más dinero, por más apoyo que uno pueda tener, tales cosas no pueden suceder si no es por Dios. Amén. Porque tenía una autoridad más allá de Amén. lo físico. Así es. Entonces, en otras hazañas de Jesús está lo acontecido en Mateo 14, 14 al 21. ¿Saben? 14. Mateos 14, 14 al 21. Amén. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan para las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Amén. En estos versículos, aunque se menciona lo que sucede, no se explica directamente cómo. ¿Cómo es posible que más de 5.000 personas hayan comido hasta saciarse
solo con 5 panes y 2 peces. Eso es más que nada otro de los milagros de Jesús, que Amén. multiplicó la comida. Amén. Esto no tiene ninguna explicación que nosotros podamos conocer del mundo físico. No hay, según las leyes físicas que nosotros conocemos, no es posible. Pero Dios a través de Jesús no está limitado a estas propias leyes, Amén. sino que Él está sobre ellas. Amén. Jesús es presentado con atributos, nombres y funciones divinas. El personaje de Jesús, como tal, creo que ya lo había mencionado antes, que no es un personaje que aparece de forma repentina ni nada, sino que hay una descripción clara de él desde Juan 1:1 al 3 y Juan 1:14. Juan 1:1. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas que fueron hechas, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En estos versículos se muestra que Jesús no aparece de forma repentina, sino que su origen viene desde el principio. Amén. El texto dice que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios. Amén. Amén. Eso a lo mejor a nuestra mente puede parecer contradictorio, porque ¿cómo puede estar y ser al mismo tiempo? Estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo. Es difícil para nosotros poder entenderlo. Yo diría que imposible. No podemos comprender la plenitud de Dios. Ahí recuerdo un ejemplo, una metáfora del huevo, que el huevo estaba formado por 3 partes: la cáscara, la yema y la clara. Pero tampoco es demasiado exacto, porque Dios, tanto al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, no pueden ser separados entre sí, mientras que la cáscara, la yema y la clara sí pueden ser separados. No hay ninguna metáfora que nosotros podamos hacer para poder realmente entender cómo es Dios. Pero esa puede ser más o menos una de las formas más parecidas para poder hacerlo. Entonces, nosotros podemos ver que esta es una relación única. Y no solo eso, sino que también se afirma que todo lo que fue creado todo lo que fue creado por Él. Y luego en el mismo versículo en el versículo 14, ese mismo verbo se hace carne, refiriéndose a Jesús, Amén. quien habita entre nosotros y muestra la gloria del Padre. Esto Amén. deja claro que Jesús no es solo un hombre, sino que tiene una naturaleza divina y una relación directa con Dios. Amén. La venida de Jesús no son hechos que solamente se relatan en el Nuevo Testamento. Es algo que ya estaba en marcha incluso mucho antes. Me gustaría leer en Isaías 9:6. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo fue escrito hace más o menos unos 700 años antes de que Jesús naciera, mucho antes de su venida. Esto demuestra que Dios no planificó sobre la marcha. Muestra que hay un plan desde hace mucho antes.
Jesús nace como un niño normal, pero con cualidades que no son de este mundo. Trae paz y enseñanzas, y todo eso es cumplido en el Nuevo Testamento. Todo esto conecta al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, formando parte de una misma historia. Amén. Todas estas acciones son sin duda grandes hazañas, las que ha realizado Jesús, pero hay una que supera a todas ellas, que fue la de vencer a la muerte. Veamos 1 Corintios 15, 54 y 55. Amén. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Gloria a Dios. En este versículo se menciona también en la letra de la última canción que cantamos. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Estas palabras las menciona Pablo de Tarso. Esto lo dice como forma de burla a la muerte, utilizando la palabra aguijón como metáfora del arma que tiene la muerte para poder causar daño. Sin embargo, no tuvo ningún poder sobre Jesús. Amén. Amén. La muerte fue derrotada de forma definitiva. Ahora todos tenemos completo acceso a la vida eterna, Amén. porque con su sangre fuimos cubiertos, borrando nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Todo esto no son solo palabras de Pablo de Tarso. Jesús mismo lo confirma en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En este versículo Jesús dice tener las llaves de la muerte. Pero, ¿qué significa esto? Ahora es Él el que tiene la autoridad sobre la muerte y lo que sucede después de ella. No fue una derrota temporal ni una pequeña victoria de Jesús escapando de la muerte, sino que la derrotó completamente. No fue solo para Él, sino también para todos los que en Él creemos. Amén. Entonces, recapitulando todo lo que hizo Jesús, Él perdonó pecados como Dios, recibió adoración como Dios, mandó sobre la naturaleza como Dios, venció la muerte como Dios, es anunciado por la Escritura como Dios, resucitó y confirma con poder como no era, y confirma que con poder como no era solo un hombre. Entonces, como conclusión lógica, si Jesús habla como Dios, actúa como Dios, recibe títulos como Dios, resucita entre los muertos, entonces no queda espacio para pensar en que Jesús no tuvo ninguna autoridad divina, ni nada por el estilo como creen los judíos. Pero tampoco era un gran maestro o un profeta como creen los musulmanes. La pregunta no es si Jesús fue un buen hombre o un buen guía. La pregunta está en si estamos dispuestos a aceptar lo que la Biblia afirma de Él. Que Él es Hijo de Dios, Salvador del mundo y Señor resucitado que venció la muerte. Amén. Amén. Hay quienes dudan de la veracidad de la Biblia al pasar de los cientos y miles de años, pero podemos estar seguros de su integridad, porque la Biblia es el libro con más copias y traducciones a la historia. La forma masiva en la que se distribuyó nos permite también comparar desde ahora hasta atrás, hasta el pasado, en las primeras Biblias, cómo eran escritas. Es posible que muchas de estas Biblias tenían pequeñas diferencias, ya sean ortográficas, de alguna coma, una tilde, o el orden de las palabras, pero al final entregan el mismo mensaje. Amén. Las Biblias que sí cambiaban el mensaje
eran fácil de identificar. Porque, pongamos un ejemplo, entre 100 iglesias, digamos que 99 de ellas tienen una Biblia que más o menos entrega los mismos mensajes, pero hay una que entrega otras enseñanzas. Esas enseñanzas son las que no son correctas. Ahí uno puede identificar cuál Biblia ha sido manipulada. Amén. Entonces, volviendo a los judíos y musulmanes, una de las mayores diferencias que tenemos con esas dos religiones es la percepción que tenemos de Dios. Dios es único e indivisible, pero existe en 3 personas, como ya vimos en las Escrituras. Pero las interpretaciones de estas dos religiones no concuerdan con la de nosotros. Por eso, no creen en el Hijo de Dios. No creen que Jesús es el Hijo de Dios y que es en sí Dios mismo. Pero nosotros podemos tener algo en claro. Dios mandó a su Hijo, quien murió por nosotros, para que todo aquel que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Ese es el estudio que hice. Y ahora, Amén. Señor.